Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Repaint. Hoy toca hablar de las diferencias que hay entre el ojo masculino y el ojo femenino. Yo tengo aquí unos ejemplos visuales que nos ayudarán a entender mejor este bloque. Bien, aquí tenemos dos cráneos, uno masculino y uno femenino, que servirán para ejemplificar y entender mejor al rostro y en este caso las diferencias entre los ojos. Si nos damos cuenta, el cráneo masculino tiene la particularidad de ser más amplio en la zona de las sienes, frente y mentón, así como una forma más cuadrada. Mientras que el rostro femenino tiende a ser más reducido y más redondeado en la zona de la frente y mentón. El hueso que se ubica al comienzo de la nariz y donde irían ubicadas las cejas es más pronunciado en el caso de los varones, mientras que en las mujeres es más plano y prácticamente imperceptible. Es importante que tengamos presentes estos conceptos básicos en la disforia de géneros para entender las diferencias a la hora de dibujar nuestros muñecos. Si se dan cuenta, será importante entender estos preceptos porque en nuestros muñecos, si lo vemos aquí, están aplicados estos preceptos de anatomía, si podemos verlo, en la forma de los cráneos, el perfil, a ver si se aprecia bien, de una manera más estilizada, pero estos preceptos de anatomía básica los encontramos y nos van a ayudar a entender mejor la forma de dibujar y diferenciar nuestros muñecos según su género. Ahora bien, en estas dos imágenes tenemos un ojo femenino y otro masculino nuevamente. Si observamos bien, nos daremos cuenta cómo influye la estructura ósea en las miradas y la forma que éstas tienen y cómo las percibimos. Por norma general, el ojo femenino, notamos que es mayor el espacio que encontraremos entre el párpado y la ceja. Esto es debido a la forma en que está conformada la estructura del hueso que mencionamos anteriormente, que comienza en la nariz. Al ser más plano en las mujeres, notaremos que hay un mayor espacio, mientras que en el rostro masculino veremos que ese espacio es prácticamente imperceptible. De igual manera, el ojo femenino se nota un poco más grande y redondo a comparación del masculino, que se nota más alargado y más reducido. Esto es, como les mencionaba en la imagen pasada, por la forma del cráneo. Otros aspectos que debemos tener en cuenta en diferenciar nuestros ojos serán las formas de la ceja, que si vemos en el lado masculino es una forma muy recta, mientras que en el lado femenino tendremos una forma más angulosa. A la hora de realizar nuestro repaint podremos hacer mayor énfasis en el caso del ojo femenino en remarcar más lo que son nuestras pestañas superiores e inferiores, y en el lado masculino las superiores, pero de forma descendente. No haremos tanto hincapié en hacer pestañas individuales e incluso podríamos omitir las pestañas inferiores. Eso ya irá en gusto y consideración de cada uno. En el caso del ojo realista, para dar mayor realismo al mismo, tendremos que tomar en cuenta algunos puntos que tendremos que enfatizar mucho a la hora de dibujar, como será nuestro lagrimal y la línea de agua. Para ello tendremos que dibujar dos líneas que dividirá nuestro glóbulo ocular y la otra donde se ubicarán nuestras pestañas, dejando un espacio entre ellas que podremos fácilmente colorear con blanco o incluso algún color durazno o piel. Bien, ya teniendo entendido bien estos preceptos básicos sobre la forma y las estructuras generales entre los ojos masculinos y femeninos, al igual que los rostros, podremos entender mejor las diferencias que existen entre cada uno de ellos y las podremos aplicar a nuestro repaint.
Es importante en estas dos fotos que yo tengo aquí que analicemos bien lo que son las luces y las sombras entre ambos para que entendamos mejor de qué manera podemos realizar estos conceptos. En el caso del rostro femenino, si notamos, las zonas de oscuridad las tenemos en la parte entre el párpado y la nariz, en la zona entre el párpado y la nariz, principalmente, al igual que en el rostro masculino. Sin embargo, tendremos que prestar mucha atención en que los sombreados en los rostros femeninos sean muy sutiles. Eso quiere decir que lo realizaremos a toquecitos con nuestros pinceles y con los gises pastel en tonalidades rosáceas o salmones. Mientras que en los rostros masculinos haremos mayor énfasis a los sombreados de estas zonas, utilizando colores tierras, terracotas o chocolates, dependiendo la tonalidad de piel de su personaje. También tendremos que ver cómo influye la forma del cráneo en el nacimiento del cabello, ya que a algunas personas les gusta realizar de manera manual lo que es el nacimiento del cabello por medio de los lápices de colores. Entonces, los varones tendremos que tener muy claro que el uso de los gises pastel será única y exclusivamente para enfatizar las facciones y para marcar aún más las profundidades. En este caso, como ya mencionamos, en el interior de la nariz y el párpado, en caso de que queramos que nuestro personaje tenga barba. En el caso de que queramos que nuestro personaje tenga barba, podremos aplicar una base tenue con algún color café, por ejemplo, para colocar nuestra sombra de la barba y del bigote. Y en el caso del rostro femenino, como les menciono, hay que ser muy cuidadosos con el uso de los gises pastel, ya que únicamente se aplicará para las mejillas y la zona interior de lo que es nuestro párpado y nariz. Podríamos quizá colocar un poco también en la zona de los nacimientos del cabello. Tenemos mayor énfasis en la zona de los ojos en el maquillaje. Y las zonas de la luz respetaríamos como siempre lo que son la zona por debajo de la terminación de la ceja, nariz, mentón y lo mismo para el lado masculino. Los rostros femeninos van a ir sobre formas redondeadas, mientras que los masculinos irán sobre formas rectas y cuadradas. Aquí tenemos un poco más claro las cejas. En el rostro masculino son de una manera más recta y en el femenino más angulosas. Que estudiemos bien estos conceptos pueden hacerlo revisando imágenes para que quede un poco más claro esta parte, porque es muy importante a la hora de que apliquemos a nuestros personajes tener bien presentes estos conceptos para que nuestros personajes tengan las características que nosotros deseemos. Obvio, estas son generalidades, en cada regla hay sus excepciones y soy consciente de que hay personas, chicos o chicas muy andróginos que lucen más como el género opuesto al que pertenecen. Bien, después de nuestra pequeña clase de introducción de anatomía al rostro masculino y femenino, vamos con nuestro ejercicio del día, que será el trazo de un ojo masculino. Si nos damos cuenta, tenemos nuevamente nuestros puntos bases que mencionamos en el video anterior, A, B, C y D. Estos puntos bases serán como si estuviéramos trabajando, para aquellos que sepan, de corte y confección o costura, como nuestro patrón base sobre el cual podremos transformar y crear infinidad de formas de ojos. Entonces, nuevamente uniríamos de nuestro punto A al B, B al D y D al A nuevamente.
recordando que hacemos un hundido en esta parte de aquí. Marcamos nuestro lagrimal con un medio círculo y en este caso queremos darle la línea de agua, marcando desde aquí en nuestro punto B, un poco saliendo un poco hacia adentro. Podríamos incluso llegar hasta ahí. Recuerden nuestros ejercicios de la vez pasada, ejerciendo mayor presión y soltando al final. Recordemos, del punto C al punto D trazamos una línea imaginaria que dividía en dos partes para generar nuestro círculo, que sería nuestra pupila y nuestro iris. Entonces marcamos la mitad de nuestro ojo y la siguiente mitad del mismo. En este caso, como es un ojo masculino, si se dan cuenta, alargamos un poco más nuestro ojo y es más pequeño al que hicimos anteriormente en nuestro video del ojo femenino. Entonces, recordemos, del punto A hacia lo que sería el hueso de nuestra nariz y por donde están colocadas nuestras cejas, generamos otro punto. En este caso será mucho más reducido al ojo femenino, ya que recordemos que el ojo masculino se encuentra más unido y más cercano a lo que es nuestra ceja. Entonces, recordamos, sacamos un punto A, nuevamente sacamos un punto C y un punto B. El punto B dejaremos un poco más de espacio hacia la ceja en lo que es nuestra zona por debajo, en lo que es nuestra zona de luz. Entonces trazaríamos nuevamente nuestro párpado, remarcamos, trazamos nuestra ceja. Si notamos, la vez pasada hicimos una forma más angulosa, levantábamos un poco más y soltábamos, había mayor espacio en lo que era nuestra zona de luz. En este caso nuestra forma de ceja será mucho más recta, con una pequeña inclinación en esta zona de aquí. Comenzaríamos desde el inicio de nuestra cuenca y el hueso del tabique con líneas ascendentes. Comenzamos de esta manera. Si recuerdan, el ejercicio anterior eran líneas, mayor presión y soltábamos. En este caso, en el ojo masculino, incluso podríamos entrar un poco más hacia esta zona. Y hacer mayor énfasis en las cejas. Los cabellitos de manera ascendente prácticamente los haremos hasta la zona del lagrimal. Una vez llegado hasta ahí, comenzaríamos a realizar nuestros cabellitos de forma horizontal, de esta manera, hacia adentro, siguiendo nuestra guía y forma de ceja que queramos. Podríamos incluso ir de arriba hacia abajo, generando una especie de trama. Y una vez llegando a esta zona de aquí, que es más o menos a esta distancia de nuestro ojo, comenzaríamos a bajar nuestra ceja. Entonces, ahora haríamos líneas de manera descendente, de esta manera. Y ascendente en la parte inferior.
Podríamos incluso hacer algunos cabellitos sueltos en esta zona. Y lo llevamos en terminación en pico. Nuevamente podríamos hacer algunos cabellitos sueltos en esta zona de aquí, sin ningún problema. Y tendríamos nuestra ceja lista. Podríamos comenzar a marcar lo que es nuestra pupila. Y podríamos comenzar a marcar lo que es nuestra línea de pestañas. Si fuera un ojo semirrealista como lo que hemos realizado en nuestro video anterior, únicamente remarcaríamos más esta zona de aquí con negro. Si queremos un efecto un poco más realista, podríamos generar unas pequeñas ondas en esta zona de aquí. Sin embargo, no remarcaremos mucho nuestras pestañas como en el ojo femenino, aunque como les digo, esto va en gustos. Entonces marcaríamos nuestra línea de pestañas. Podremos incluso sacar algunas líneas hacia aquí. Y podríamos sacar algunas cuantas pestañas en esta zona de aquí, sin hacer tanto énfasis como en el ojo femenino. Podríamos incluso bajar un poco más en esta parte de aquí. Vamos a comenzar a rellenar nuestra pupila. Listo, ahí tendríamos de manera general nuestro ojo. Recordemos, si estuviéramos haciendo ya directamente sobre nuestro personaje, dejaríamos hasta aquí y sellaríamos. Teniendo ya estos trazos base de nuestro ojo, podríamos comenzar a sombrear, ya sea con los lápices acuarelables o con los gises pastel. Yo en este caso lo voy a hacer con lápices. Recuerden que para los ejercicios podemos utilizar cualquier lápiz de color, ya que solamente es una práctica. Entonces, si recordamos, vamos a hacer mayor énfasis en esta zona de aquí. Rellenaríamos, que es de manera gradual, realizando poca presión al principio. Aplicaríamos varias capas hasta llegar al tono deseado. En el caso de los gises pastel, irá en función de qué tanto deseemos que se marque la profundidad del ojo. Tendremos ya nuestra zona oscura e incluso podríamos aplicar un poco más de presión sobre el párpado para generar mayor profundidad. Recordando respetar siempre nuestra zona de luz. Esta zona de aquí, el párpado mismo, podríamos dejarla al color del muñeco o del vinil sin ningún problema. O podríamos aplicar una capa muy pequeña hacia el centro. Ahora bien, aplicamos nuestra primera capa de color en nuestro ojo. Ya tengo aquí yo aplicada la primera base, el color, el que ustedes deseen. En el siguiente video
les quiero explicar más a detalle un poco de teoría del color y qué colores son más propicios para ciertas tonalidades de piel o cabello. Y de nuevo, como hicimos en nuestro video anterior, sellaríamos esta primera capa y con una tonalidad más oscura al tono que elegimos comenzaríamos a aplicar una base más oscura. Comenzaríamos a intensificar el color. Recordando dejar esta zona de aquí más clara para dar más volumen a nuestro ojo. Recuerden, va a ser por capas, poco a poco vamos agregando más o menos color hasta que demos al tono deseado. Podríamos incluso repasar con el tono anterior sobre el mismo tono, se unifique más. De esta manera, nuestro degradado, y podríamos seguir dando más capas para así dar un mejor efecto. Hacemos más énfasis en la parte superior y soltamos la presión conforme bajamos. De esta manera ya tendríamos prácticamente completado nuestro iris, y con el negro podríamos repasar un poco para dar mayor profundidad, como lo hicimos en nuestro video anterior. Mayor énfasis en lo que son las zonas externas de nuestro iris. Y hacia la pupila. Es muy importante, chicos, que recordemos que conforme vayamos realizando algún paso importante en nuestro ojo, debemos de sellar, porque si no lo hacemos y nos llegamos a equivocar en algún punto, podríamos borrar lo que ya realizamos para corregir. Entonces, por eso es muy importante que sellemos constantemente nuestro trabajo. Si se dan cuenta, yo continúo repasando. Ya que tenemos definido y coloreado nuestro ojo y que nos gustó ya cómo quedó, podríamos con el blanco difuminar un poco más estas zonas de aquí. Que el blanco nos va a servir tanto para difuminar como para iluminar algunas zonas en especial, pues, por ejemplo, algunas zonas en específico como estas de aquí o estas de aquí. Y ya tendremos nuestro iris terminado. Para continuar con nuestro sombreado, podríamos nuevamente repasar algunas zonas de oscuridad, como el centro del párpado, por ejemplo. E incluso en esta zona de aquí, podríamos trazar un poco con un poco de color
para darle más realismo y más profundidad a nuestro ojo. En el caso del ojo femenino, lo que haríamos sería aplicar alguna tonalidad oscura en esta zona de aquí, pero en el ojo masculino únicamente vamos a marcar un poco con algún color como café, algún color tierra. Esto va a depender mucho de la tonalidad de piel de su muñeco, pero por lo general vamos a utilizar la gama de colores tierra u ocre. Ya que tenemos esto listo, tocaría nuevamente sellar y remarcaríamos ahora sí con negro las zonas que haga falta, como son el párpado, como son los ojos, pupilas, etc. En esta zona de aquí abajo podríamos con negro marcar un poco igualmente. Ojo masculino no hay necesidad de sacar pestañas interiores, aunque si ustedes lo desean pues lo pueden hacer sin ningún problema. Podríamos colocar un poco de café. Y para difuminar los colores podremos utilizar un poco de gis pastel en estas zonas de aquí. Yo estoy utilizando un tono café. La manera en que yo utilizo los tonos pastel es rayando sobre una hoja los colores que voy a utilizar y únicamente tomo un poco con el pincel, sacudo o pueden soplar un poco y aplicamos. Podemos incluso repasar un poco sobre las cejas. Si desean utilizar los gises pastel desde un principio, pueden definir la forma de su ceja primero con los gises pastel y posteriormente sellar y con los lápices acuarelables trazar la ceja. Podríamos aplicar en esta zona de aquí abajo un poco, que yo les recomiendo realizar estas zonas con los gises pastel, es mucho más rápido. Podríamos llevar un poco hacia abajo, difuminamos con el mismo pincel. En esta zona de aquí solo un poco, para que no parezca nuestro ojo muy maquillado. Recuerden que en el ojo masculino lo que vamos a enfatizar son las luces y las sombras, a diferencia del ojo femenino en el cual aplicamos diferentes tonalidades para lo que son los maquillajes. Aquí vamos a trabajar luces y sombras para dar volúmenes, como aquí. Si se dan cuenta, si yo pongo un poco más de pastel en la orilla y respeto la zona de luz, aquí se genera un volumen. De la misma forma que aquí arriba aplicamos, respetando esta zona de luz. Como les he mencionado anteriormente, les va a servir mucho que observen imágenes de personas reales e identifiquen en qué zonas se ilumina o se oscurece el rostro. Vamos a aplicar incluso un poco aquí. Y con un poco de alguna tonalidad cálida podríamos repasar solo un poco.
Recordemos que no queremos que se vea muy maquillado nuestro ojo. Solamente queremos dar volumen. Podemos repasar un poco con una tonalidad cálida. Si quieren un efecto más realista, podrían en las orillas del ojo con un poco de rojo o rosa, muy poco, dar unos toques de color. Recuerden, entre capa y capa de gises pastel, sellar para evitar que estos se quiten. Y repasar las tonalidades más oscuras, como el negro, o en algunas ocasiones las pestañas, para evitar que se vayan borrando o vayan perdiendo intensidad. El gis pastel más oscuro, en este caso yo estoy utilizando una tonalidad chocolate, podrían repasar un poco la parte baja del ojo. Y hacer mayor énfasis en el interior del mismo para generar más volumen. Recordemos, en las orillas y en esta parte de aquí. Para destacar nuestro ojo aún más. Para finalizar, podríamos simplemente detallar algunos pelitos sueltos de las cejas, o algunos detallitos que ustedes deseen. Por último, daríamos nuestro brillo con un puntito blanco para finalizar. Y listo, ya tendríamos nuestro ojo terminado. Podríamos, como recordamos sobre el vinil, dar alguna línea blanca por esta zona de aquí. En el lagrimal incluso podríamos dar alguna línea blanca, pero eso ya dependerá de ustedes. Nos vemos para el siguiente video. Practiquen mucho. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima, chicos.